¿Qué tal, alumnos? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar hoy nuestra clase de física. El tema movimiento rectilíneo uniforme variado o uniformemente variado, más conocido como MRUV. Parte 2, porque la clase anterior empezamos ya la primera parte hablando acerca de la aceleración. ¿Recuerdas que un movimiento acelerado era aquel movimiento, o un movimiento variado era aquel movimiento que presentaba una aceleración? ¿Sí? ¿Recuerdas? La semana anterior hablamos acerca de la aceleración y hemos dicho que la aceleración no es más que la variación o el cambio de la velocidad por tiempo o en unidad de tiempo. Recuerda que si yo tengo un objeto que va con una velocidad inicial, acelera, es decir, aumenta su velocidad en la misma dirección, y por acá la velocidad cambió, ahora ya tengo una velocidad final. Esto lo hace en un transcurso de tiempo. Ahora, ¿cómo calculábamos la aceleración? Pues restábamos velocidad final menos velocidad inicial dividido sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, de esta manera habíamos definido la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo. ¿Ok? Pasamos a otras ecuaciones. Vamos a ver que hay otras ecuaciones que nos permiten también calcular algunos parámetros del MRV. Muy bien. Aquí yo tengo 5 ecuaciones. Bueno, estas 5 ecuaciones en realidad han resultado de analizar lo anterior. De ahí resulta estas ecuaciones. Entonces, no te asustes con tantas fórmulas. En realidad es solo uso del razonamiento para poder llegar a estas ecuaciones. Ahora, si yo tengo un problema donde no me dan distancia, yo voy a usar esta ecuación. Recuerda que BF significa velocidad final, B0 significa velocidad inicial, la A significa el tiempo, aceleración, y la T significa tiempo. Entonces sería velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Por qué más menos? Porque recuerda que la aceleración puede ser a favor o en contra del movimiento. Si es a favor, aumenta la velocidad, y si es en contra, disminuye. Ahí usaremos el signo menos. ¿Ok? ¿Qué pasa si en un problema yo he sacado todos los datos y no tengo aceleración? Voy a empezar por esta fórmula, ¿sí? Y así, si yo tengo los datos y no tengo tiempo, mira, en esta fórmula no encontramos tiempo. Velocidad final, velocidad inicial, doble, aceleración, distancia. No hay tiempo. Si no tenemos velocidad final, bueno, aquí debe ser una flechita, entonces utilizo esta fórmula de la distancia. Y esto es importante, la distancia recorrida en el enésimo segundo. Vamos a ver, hay un problema que vamos a usar esta formulita. ¿Qué significa en el enésimo segundo? La palabra enésimo significa orden. Es decir, en el primer segundo, en el octavo segundo, en el séptimo segundo, en el décimo segundo. Depende de la posición del tiempo, la posición del segundo. Si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el número ordinal. Entonces, si fuese, por ejemplo, me dijera, calcula la distancia en el cuarto segundo. Entonces, distancia 4. Y donde va n representamos por 4. ¿Sí? A eso se refiere. Y esto es importante la observación, el signo más cuando acelera, es decir, la rapidez aumenta, y menos cuando el movimiento es retardado, es decir, disminuye la rapidez. ¿Ok? Por acá tenemos los nombrecitos que les había mencionado. Velocidad inicial o rapidez inicial, final, tiempo, aceleración, distancia y la distancia en el enésimo. No olvidar las unidades, esto nos van a ayudar bastante a poder identificar los datos en un problema. Entonces, metro por segundo son rapidez o velocidad, segundo tiempo, metro por segundo cuadrado aceleración, distancias en metros. Esta es una propiedad que lo estudió Galileo Galilei. ¿Qué estudió Galileo Galilei? Estableció que si un cuerpo parte del reposo, es decir, parte estando quieto, velocidad cero, si tiene aceleración constante, entonces dice que las distancias son proporcionales a los números
1, 3, 5, 7, números impares. Son proporcionales, mira acá el gráfico. En un tiempo t recorre la distancia n. En el mismo tiempo t, 3n. En el otro tiempo t, 5n. Y así sucesivamente. El otro sería 9n, ¿no? Estos números se les conoce como los números de Galileo, que puede que lo usemos más adelante o un simple conocimiento después cuando ustedes vayan en otros grados superiores a primero de secundaria. Muy bien, vamos a ver también que aquí podemos usar el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro. ¿Cómo vamos a calcular tiempo de alcance, tiempo de encuentro? Cuando los cuerpos están acelerando. Por ejemplo, dice acá yo tengo dos móviles separados una distancia d, aquí están separados una distancia d, ambos parten del reposo, es decir, están primero quietos, no se mueven, y aceleran. Aceleración 1, aceleración 2, se van a encontrar. La pregunta es, ¿cuánto es este tiempo de encuentro? Pues voy a usar esta formulita. Tiempo de encuentro, la raíz del doble de la distancia entre la suma de las aceleraciones. Para el tiempo de alcance parecido. Dos móviles que están separados una distancia d, tienen velocidad inicial 0, ambos empiezan a acelerar y después de cierto tiempo lo va a alcanzar. ¿A qué es igual este tiempo de alcance? Ese tiempo de alcance lo calculamos con esta formulita. La raíz cuadrada del doble de la distancia entre la resta de las dos aceleraciones, ¿no? Entonces no olvidar que A1, A2 son aceleraciones de los móviles, T, tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Vamos a desarrollar algunos problemitas. Muy bien, primer problema. En el primer problema dice un móvil parte del reposo con MRV y recorre 2000 metros. Muy bien, a ver, si parte del reposo, eso nos debe llevar a nosotros a decir que su velocidad inicial, si parte del reposo, su velocidad inicial va a ser siempre 0. Recuerda eso, ¿ya? No te olvides. ¿Por qué, profe, la velocidad inicial es 0? Porque parte del reposo, ¿sí? Porque primero ha estado detenido, parte del reposo. Dice que su aceleración fue 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Y además me están dando que ha recorrido una distancia de 2000 metros. 2000 metros. ¿Cuál es el tiempo que empleó? Me piden el tiempo. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo que empleó? Ok. ¿Qué fórmula voy a utilizar aquí? Me piden el tiempo que ha empleado, ¿no? ¿Qué tiempo empleado? Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo distancia y además el tiempo. Ahora, si tú recuerdas, en la lista de fórmulas, había una donde no hay, ¿qué no hay aquí? No hay velocidad final. ¿Cuál es la fórmula que voy a usar donde no hay velocidad final? Si tú revisas tu librito, está esta fórmula. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, porque está acelerando, empezó en 0, la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esa fórmula es la que voy a usar. Y reemplazamos. ¿Cuánto es la distancia? El problema me dice que es 2000. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. 0 multiplicado por t, que no sabemos el t, más la aceleración, que es 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado, partido por 2. Listo. Esto me quedaría 2000. Si esto es 0, todo esto se anula, pues. Y acá yo puedo 10 entre 2, 5t cuadrado. 5t cuadrado. Este 5 que está multiplicando lo paso a dividir, te va a dar 400, es igual a t cuadrado. Y si tú le sacas la raíz cuadrada, porque recuerda que esto pasa como raíz cuadrada, vas a llegar a la conclusión entonces que el tiempo es 20 segundos. El tiempo que va a emplear para recorrer
20 segundos. Y se acabó nuestro problemita. ¿Ok? Problema número 2. Si un móvil parte con una rapidez de 108 km por hora, mira, parte con una rapidez, velocidad inicial, 108 km por hora. Vamos a aprovechar aquí para convertirlo directo a metro por segundo. Como profesor, recuerdan multiplicando por 5 sobre 18. Y ahí vas a poder obtener en metro por segundo. Sacamos 18ava, 1, 18ava, 6. ¿Cuánto sería entonces la velocidad inicial? 30 metros por segundo. ¿Ok? 30 metros por segundo. Listo. Si un móvil parte con una rapidez de 108 km por hora, es decir, 30 metros por segundo, acelera 10 metros por segundo al cuadrado. ¿En cuánto tiempo? No sabemos el tiempo. ¿En cuánto tiempo llegará a una velocidad o a una rapidez de 60 metros por segundo? Esa sería la rapidez final. En este caso, ¿qué no tenemos? No hay distancia, ¿cierto? Cuando no hay distancia, ¿qué fórmula voy a usar? La siguiente, pues, velocidad final, velocidad inicial, como está acelerando, más aceleración por tiempo. Y reemplaza tus datos. Velocidad final es 60, la velocidad inicial es 30, la aceleración es 10 y el tiempo que no conocemos. Este 30 pasa a restar, ¿sí? Al restar te va a quedar 30, pues. Distancia sobre el tiempo. El 10 va a pasar a dividir, o si no, elimina este 0. Te quedaría que el tiempo sería 3 segundos nada más. En ese tiempo vamos a obtener una rapidez de 60 metros por segundo. Si te das cuenta, todo es cuestión de sacar los datos, ver qué letra no hay y reemplazar en la formulita. ¿Ok? Problema número 3. En el problema número 3 hay que tener cuidado, ¿sí? Se puede hacer de varias maneras, pero yo lo voy a hacer de la forma más rápida. ¿Cómo, profe? Entendiendo lo siguiente. Primero te voy a explicar un poco de la teoría. Aquí, la teoría dice, profe, que en el MRV dice que la aceleración es constante. ¿Qué significa que la aceleración es constante? Yo le voy a poner aquí el punto A, aquí le voy a poner el punto B y acá el punto C. Constante significa que no cambia. Quiere decir, profe, que la aceleración desde el punto A al punto B va a ser la misma aceleración del punto B al punto C. Correcto, porque si dice que no cambia, quiere decir que es la misma aceleración. Muy bien, eso es lo que yo voy a usar. Vamos por aquí. Entonces, profe, la aceleración del punto A al B va a ser igual a la misma aceleración de B a C. Correcto, muy bien. ¿A qué era igual la aceleración? La aceleración es igual, ¿te acuerdas? Está en la primera, a esto, ¿sí? Es la primera fórmula que está en la primera página de este tema. Entonces vamos a reemplazar. ¿Quién es la aceleración de A a B? Me concentro en A y B. Solo me voy a concentrar en A y B. Aquí en esta parte. A y B. Y aplicando la fórmula, ¿no? Velocidad final entre A y B. Entre A y B la velocidad final sería 12. ¿Y cuál es la velocidad inicial entre A y B? B sub 0. ¿Y cuál es el tiempo entre A y B? 4 segundos. Ahí está. Ahora me voy a concentrar en BC. BC, me concentro en BC. ¿Quién sería la velocidad final de BC? 16, pues. ¿Y cuál es la velocidad inicial en BC? 12. ¿Cuál es el tiempo de B a C? 2 segundos. Y he formado una ecuación que ustedes pueden desarrollar esta ecuación. Pueden multiplicar en cruz, así, en aspa, o puedo simplificar aquí. Mitad 1, mitad 2. Y ahora sí, recién este 2 pasa a multiplicar. ¿Sí? Al pasar a multiplicar, me quedaría 12 menos B sub 0
es igual a 2 por 4. ¿Por qué 4, profe? Porque 16 menos 12 es 4. Y este 2 ha pasado a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese 2 por 4 es 8, lo paso aquí. Y el B0 lo paso al otro lado porque está negativo. Entonces, si yo resto aquí, me va a quedar 4. Entonces, B0, profe, sale 4 metros por segundo. 4 metros por segundo, ¿no? Aquí estamos usando un poco de teoría. ¿Cuál es la teoría, profe? Que la aceleración es constante. Esta es la teoría, que la aceleración es constante. Constante quiere decir que no cambia. Y hemos llegado a esta conclusión. Y de ahí la primera formulita de todas. ¿Sí? Entonces, lo hacemos de esta manera. Sale más rápido. Si tú quieres usar la fórmula, las 5 otras fórmulas, también te va a salir. Te va a salir un poco más extenso, pero también sale. Pasamos al siguiente problema. Este problema no es el 4 de su libro, se parece, solamente han cambiado algunos datos, ¿ya? Por eso aquí le he puesto parecido al 4. Así que cuando tú vayas a desarrollarlo en tu libro, hay que tener como ejemplo este ejercicio, no lo vayas a copiar igualito. Muy bien, ¿qué tengo como dato? Tengo como dato velocidad inicial, tengo como dato velocidad final, tengo como dato el tiempo, y la distancia, que tampoco no sabemos. Y eso es lo que me piden calcular. ¿Qué me falta? ¿Qué no hay en este problema? En este problema no hay la aceleración, pues. Y si no hay aceleración, ¿qué ecuación voy a usar? Cuando no hay aceleración, esta formulita. Si tú lo revisas en tu libro, por eso es importante que sepas las formulitas o que los tengas a la mano. Esta fórmula voy a usar cuando no hay aceleración, como en este caso. Reemplazamos entonces. Reemplazamos. ¿Quién es la distancia, profe? No sé, eso es lo que vamos a calcular. ¿Quién es la velocidad inicial? ¿Quién es la velocidad final? Estamos reemplazando. ¿Y cuánto es el tiempo? 4. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo simplificar. ¿Cuál, profe? El 2 con el 4. Mitad, mitad. Y me quedaría que la distancia sería igual a 30 por 2. ¿Cuánto es 30 por 2? 60 metros. Esa es la distancia en este problemita. 60 metros, ¿no? Parecido al ejercicio 2, los 4 lo vas a hacer tú. Ejercicio 7. El 5 y el 6 no los estoy desarrollando porque si tú revisas tu libro, el 5 y el 6, el 5, por ejemplo, se parece al ejercicio número 2. Así que tú lo puedes hacer. El ejercicio 6 se parece al problema número 3. Así que tú también lo puedes hacer. Por eso me he pasado al problema 7. ¿Ya? Y así ganamos tiempo para que el video no sea muy largo. ¿Ok? Problema 7. Calcula el tiempo que transcurre hasta que los móviles estén separados 50 metros por primera vez. ¿Cómo es esto, profe? 50 metros por primera vez. Ok. Se supone que estos objetos van a correr, ¿no? Estos objetos van a correr. Este va a correr hacia este lado y el otro hacia la izquierda. Pero dice que no se van a juntar, sino que van a estar separados otra vez 50 metros. Entonces vamos a imaginar que se han quedado por aquí. ¿Ya? A ver, han empezado en este punto. ¿Ya? Acá también, la parte de atrás. Y han corrido solamente hasta acá. Vamos a imaginar que han corrido hasta acá. Y siguen separados 50 metros. 50 metros todavía siguen separados. Pregunta: ¿cuánto de distancia han recorrido entonces? Entre los dos juntos. Han recorrido 300 menos 50, porque esos 50 todavía no lo han corrido. Entre los dos juntos han recorrido 250 metros. Eso es lo que han recorrido entre los dos juntos. Muy bien. Y como acá yo tengo que la aceleración 1, voy a ponerle aquí aceleración 1 y aceleración 2. La aceleración 1 es 2 metros por segundo al cuadrado y la aceleración 2 es 3 metros por segundo al cuadrado. Y como me dicen que se van a encontrar, porque se supone que se van a encontrar, pero 50 metros, es decir, con los 250 vamos a trabajar, usaremos esta fórmula. Aquí vamos a usar la fórmula del tiempo de encuentro. ¿A qué es igual la fórmula del tiempo de encuentro? Si tú revisas tu librito, el tiempo de encuentro es la raíz cuadrada
el doble de la distancia entre la suma de las dos aceleraciones. Eso es lo que vamos a aplicar. Esto es distancia. ¿Tá? Muy bien. Ahí está, distancia. Medio raro esa D, pero ahí está. Reemplazamos entonces. Vamos reemplazando nuestros datos. El tiempo que va a pasar va a ser igual. El tiempo que va a pasar va a ser igual el doble de la distancia. 250 metros. La suma de las aceleraciones. 2 más 3. ¿Cuánto sería? Arriba 500 y abajo 5. Tú ya sabes que 500 entre 5, ¿cuánto es? 100 pues. Y la raíz cuadrada de 100, 10 segundos, porque es tiempo. En 10 segundos, entonces, van a estar separados 250 metros por primera vez. Recuerda lo que dice, por primera vez. Y cuando es por primera vez, hemos restado esa distancia. Porque hay algunos problemas que dice por segunda vez. Si dijera por segunda vez, sería una suma. ¿Ok? Problema número 8. Problema número 8. En el problema 8 dice calcule el espacio recorrido durante el tercer segundo. Aquí ya me están dando. ¿Cómo me doy cuenta de esta fórmula? Porque aquí me dicen tercer segundo. Y la palabra tercer es de un número ordinal. ¿Sí? Cuando hablan de tercer segundo, entonces hay que tener en cuenta aquí que el n viene a ser 3. ¿De dónde, profe? De esta fórmula. Mira, cuando ya me dicen tercer segundo, ya hace esta fórmula. Velocidad inicial más la aceleración sobre 2, 2n menos 1. ¿Sí? Es la última de las 5 fórmulas que tú tienes. Entonces, como me dicen que es el tercer segundo, empezamos con esta fórmula. Vamos reemplazando nuestros datos. La distancia en el tercer segundo, que no sabemos. La velocidad inicial. Dice, este partió con una rapidez inicial de 10. Ajá. 10. Más. Y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. 2 sobre 2. Y acá sería 2 por 3 menos 1. ¿Sí? 2 por 3 menos 1. ¿Por qué 3? Porque estamos en la distancia 3. Por esa razón. Sería 10 más. Este 2 con ese 2 podemos eliminarlo, ¿no? Me quedaría 2 por 3. 6 menos 1. 5. Es decir que la distancia en el tercero es 15 metros. La distancia en el tercer segundo, 15 metros. Ahí está. Y por último vamos a hacer un ejercicio más. Ya el tiempo nos está ganando. Un ejercicio parecido al 9. También parecido al 9. ¿Ya? Me piden el tiempo de alcance. El tiempo de alcance. Muy bien, el tiempo en este caso sí lo va a alcanzar. La distancia que están separados son 18 metros. La aceleración del que está atrás, el que lo va a perseguir, es de 3 y el que está siendo perseguido es de 2. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La siguiente fórmula. El tiempo de alcance es el doble de la distancia entre la resta de las dos aceleraciones. Muy bien, reemplazamos nuestros datos. Si yo reemplazo mis datos por acá, por esta parte, ¿qué sería? 2 por 18 y 3 menos 2. 2 por 18, 36. Porque 3 menos 2 es 1. Y raíz de 36, 6 segundos. Entonces, en 6 segundos lo va a alcanzar el auto que está en la parte de atrás. Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar esperando que ustedes culminen con los demás y cualquier pregunta estamos en el grupo de WhatsApp. Dios les bendiga.